Seguimos disfrutando el magazine de la buena energía hoy martes, hablando de un excelente tema, valores y creencias. Por aquí ya nos empiezan a llegar preguntas e inquietudes de nuestros televidentes que se los trasladamos a nuestro invitado especial Sergio Varela. Se encuentra con nosotros conectada Mariluz Sinisterra desde Jamundí, Sergio, y nos cuenta lo siguiente, que ella en casa siempre vivió maltratos, golpes, insultos. Ella ya es adulta y cuando comenzó a tener pues sus relaciones se dejó golpear, se dejó insultar. Ella ahora va a ser madre. ¿Cómo hace o qué recomendaciones le podemos dar para que ella rompa estos patrones que vienen pues muy marcados? Muy interesante y bueno, un poco lo que hablábamos aquí en el corte, ¿no? Cómo las experiencias en este periodo que no tenemos prácticamente filtros conscientes nos llevan a tener conductas, o sea, patrones conductuales básicamente. Tampoco vamos a generalizar, pero sí son muy condicionantes. En este caso, bueno, esta señora empezó a buscar repetidamente el mismo patrón de lo que le sucedió de niña, ¿bien? Lo importante es, bueno, trabajar con un coach de programación neurolingüística que les permita rediseñar, porque esa es la gran ventaja que tenemos y un poco lo que vamos a hablar en este programa. Más que hablar del qué, vamos a hablar del cómo, ¿sí? Ya sabemos qué está pasando en el mundo. Entonces, empezar a ver cómo cambiarlo, cómo solucionarlo, de qué manera también me comprometo a hacer un poco mejor este mundo, ¿no? Y básicamente lo que hay que hacer es eso, rediseñar. Ahora, en este momento, se pueden trabajar distintos tipos de técnicas para mejorar esta programación. Sí es muy importante que modifique su entorno. ¿Me explico? O sea, si eso está pasando en su núcleo familiar, es muy importante que eso cambie, porque las experiencias se graban, no solo en ella, sino en su futuro hijo. Okay. Sí, Sergio, pero ahí de pronto yo me pongo un poquito en los zapatos de nuestra televidente, que nos hace la pregunta a través de Mónica, y es que a veces uno precisa y es consciente que hay ciertos comportamientos en uno y ciertos patrones que no le benefician, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de nuestra televidente, su relación. Claro. Identificó que su padre, pues, había dejado ciertas huellas, sí. Se consigue una persona que tiene el mismo comportamiento que su padre, pero ella es consciente de que esa persona es así. Entonces, la pregunta del millón es, aparte de buscar ayuda, ella como ser humano, ¿qué tiene que hacer? Porque yo puedo visitar un especialista, pero de ahí a que yo salga y lo aplique es algo completamente distinto. Bien, cambiar el entorno hay distintas formas. Yo no soy absolutamente nadie para decirle lo que tiene que hacer, ¿no? Cada uno elige lo que quiere. Un gran sabio dijo, para conocer el camino primero hay que perderse. Entonces ya sé por dónde no. Cada uno elige, ¿bien? Cuán importante es que mi hijo viva de una manera diferente, haré de acuerdo a lo que yo considere que es importante, lo que tenga que hacer. Entonces, cuando digo modificar su entorno, puede ser o que ambos vayan a un proceso para trabajar, porque, a ver, sí, está bien, yo voy, trabajo lo que tengo que trabajar de mi parte, pero del otro lado me sigue afectando. Y quiero hablar de esto que la neurociencia lo trata de manera muy profunda, que es la neuroplasticidad. Literalmente estamos moldeando nuestro cerebro, literalmente lo estamos modificando día a día con nuestro entorno, ¿sí? De manera directa. Entonces, si estoy en un entorno tóxico, negativo, ¿qué está pasando en mi cerebro? ¿Y cuáles van a ser mi calidad de emociones? ¿Y qué es lo que va a pasar? Y obviamente, ¿qué es lo que estoy grabando también en mi vientre hacia mi hijo? ¿Bien? Entonces, lo ideal es obviamente trabajar. Ella por su parte, su pareja por la otra, porque volvemos a hablar. Las conductas son la punta del iceberg. No estamos ni cerca de cuál es el origen. ¿Qué le habrá pasado a ese hombre de niño? ¿De dónde vendrá esa conducta? Es lo que hay que revisar a nivel inconsciente y modificarlo. Sí te puedo decir, no hay nada más efectivo y más rápido para generar un cambio conductual en una persona que programación neurolingüística. Bueno, hablábamos ahora antes de irnos a comerciales, querido Sergio Varela, de la famosa pérdida de valores que hablan los abuelos y que dicen esto está como está porque se han perdido los valores. Sin embargo, tú nos decías, los valores no se pierden, se pueden llegar a invertir. ¿En qué momento yo como ser humano invierto los valores y termino haciendo algo que digamos, en mi etapa de niñez nunca lo haría o pensaba que nunca lo iba a hacer? Claro. Hay distintos tipos de situaciones, ¿no? Tomamos este ejemplo de un joven que pierde el valor
o sea, no está encontrando ese valor de amor, aceptación, le pongamos la etiqueta que sea, ¿no? Y termina encontrando aceptación en una pantalla. Entonces, el momento de debilidad, lo podemos llamar así, es decir, me siento solo, no me siento parte de una familia, de un grupo, y me dicen, si haces tal cosa, vas a ser parte nuestra. Y uno de los, te puedo decir, los sentidos más fuertes que hay en las personas es el sentido de pertenencia, pertenecer a, como trascender, ¿bien? Entonces, este joven dice, ok, bueno, listo, negocio lo que para mí eran los antiguos valores, ahora lo pongo como prioritario, hago esto y voy a tener tal cosa. Entonces, ese es un ejemplo, pero no sabemos en qué momento. Hay personas que no tienen la mente preparada para llegar al éxito, por ejemplo, ¿sí? Conoceremos muchos casos de deportistas que logran el éxito de manera muy rápida, Claro. y su vida después se termina destruyendo, ¿bien? Vamos a hacer un ejemplo personal, que tenemos un futbolista que todo el mundo conoce, Diego Maradona. Fue un excelente deportista. Ahora, su vida personal dejó mucho que desear. Y, Antonio Cervantes Kid Pambelé. Ok, ahí tenemos otros ejemplos. Entonces, hay veces que la mente es la que no está preparada, o gente que de golpe se encuentra con mucho dinero, Claro. no sé, se ganó la lotería o lo que sea, y vuelven el tema del orden, ¿no? O sea, vuelve a aparecer el tema del orden de mis valores. Ahora, ¿qué es importante? Entonces, estoy poniendo como ejemplos nada más que por una cuestión informativa. Evitamos generalizar, no todas las personas que ganan dinero, todas las personas que llegan al éxito deportivo o empresarial o lo que sea, hacen eso. Hay gente que al contrario, se potencia aún más, no solo para ayudarse, sino para ayudar al mundo, ¿no? Sergio, por acá en las redes sociales nos está preguntando una televidente, puntualmente Sandra González, dice que ella normalmente tiene esa esencia y ese valor de emprender todo el tiempo, pero que nunca termina un negocio. ¿Qué está pasando en su vida o qué pasó, qué debe revisar para que los negocios que ella ha emprendido pues terminen con éxito? Ok. Mira, básicamente decir qué es lo que tiene que hacer sería como un poco irresponsable de mi parte. Sí es importante saber, en PNL lo que consideramos es que cada persona es un universo. Entonces, justamente la programación neurolingüística lo que evita es como generalizar y poner parámetros. Le pasó tal cosa con la tía, entonces ahora de grande tal cosa. Le pasa esto de grande, quiere decir que tuvo problemas con la vecina del fondo de casa. No funciona así, no es tan sencillo. Imaginémonos que en nuestro cerebro entran 400.000 millones de bytes o bits, no sé cómo lo llamen, de información, ¿ok? 400.000. ¿Y saben cuánto sale en una respuesta? Solo 2.000. Todo lo demás quedó filtrado. Quedó filtrado, ¿bien? Entonces, la experiencia final, digamos, la respuesta final va a ser única. ¿Cuáles son los filtros que actúan ahí? Experiencias previas, culturas, se llaman metas programas, que son programas de programas en nuestra mente, creencias, valores, conscientes e inconscientes. Educación, bueno, religión. Prácticamente toda nuestra historia. Toda nuestra historia filtra esa información. Por lo tanto, mi realidad va a ser única. No tiene nada que ver con la realidad de otra persona. Todos somos un mundo diferente. Exactamente. Lo que necesitamos es encontrar para esta persona qué es lo importante, qué pasó en ese filtrado, y destrabar o mover lo que haya que mover dentro de ese maravilloso proceso para que ella suelte lo que tenga que soltar y empiece a lograr el éxito, ¿no? Sergio, el comportamiento que uno a esta edad, cuando ya es consciente de lo que hace y de lo que quiere, empieza a tener, también puede ser arraigado desde el momento en el que su madre lo empezó a gestar. Sí, volvemos al tema de evitar generalizar, pero hay un periodo de mucha programación que no tenemos filtros conscientes. Entonces, empieza muy fuerte en el vientre de mamá, muy fuerte. Y cuando somos niños y no tenemos todavía un filtro consciente, cada información que llega a cada experiencia se graba de manera muy fuerte. Y no solamente es lo que escucho, ¿no? Es lo que veo, lo que siento en mi entorno
y de lo que yo no soy consciente, ¿no? ¿Qué pasa entonces con estos niños, por ejemplo, que son rechazados desde el vientre de su madre? Porque para nadie es un secreto, Mauro, Gihani, televidentes, que cuando una mujer se embaraza, no siempre lo está buscando. Totalmente. Sí, el 80% de los embarazos que se llevan a cabo no son buscados, no son planeados. Totalmente. Llegan sorpresivamente. Bueno, esa información obviamente llega. En los casos, convengamos que una cosa es que yo piense, wow, o sea, supongamos, ¿no? El matrimonio no estaba buscando un hijo y tal vez no sea la mejor situación económica, tal vez no sea la mejor situación de pareja inclusive. Entonces, esa va a ser la primera información, pero si seguimos con esa experiencia, obviamente se va incrementando esa experiencia. Y las experiencias son, como dijimos, un filtro que va a hacer que después yo vea la realidad en la vida de alguna manera, ¿bien? Vamos a hablar de una manera muy, muy básica, pero decir, ok, una persona que inconscientemente tiene una experiencia de rechazo, va a buscar rechazar o ser rechazado, haciendo la analogía, ¿no? Entonces, es importante tener cuidado en ese periodo cómo se programa, y en caso de que yo estoy viendo un patrón repetitivo, o sea, a ver qué pasa que tengo las mismas experiencias en mi vida, es bueno encontrar el origen de ese patrón, ¿sí? Recordemos que las conductas no son nada más que la punta del iceberg. Una vez que encontramos el origen, esa conducta cambia. Sergio, por ejemplo, si hay padres de familia en este momento que te están escuchando y que saben que en el vientre de sus hijos pues no actuaron, cuando lo tuvieron en el vientre al bebé, actuaron de esa manera errada, por decirlo así, ¿cómo hacen para descubrir o ayudarle a sus hijos para mejorar esa conducta? Un ejemplo, un niño de 7 años. Ok. Vos sabés que es muy interesante tu pregunta. Gran parte, el otro día leía, no sé por una parte, que decían que el TDAH o trastorno de déficit de atención con hiperactividad no existe. ¿Bien? Y coincido, es una creencia que se puede instalar en la mente inconsciente de un niño de falta de amor, y básicamente lo que va a suceder es que empiecen a predominar otro tipo de hormonas en su cuerpo, como la adrenalina y noradrenalina. Y las hormonas que lo mantienen en un estado, cuando estamos enamorados, todos nos acordaremos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, claro, por supuesto. Entonces, cuando estamos en un estado de enamoramiento, estamos tranquilos. Este estado no dura mucho. Paz, tranquilidad. Creo que vamos a tener que trabajar eso. Hay que trabajar. Yo creo que Mentira. eso es banal para muchas personas. Claro. Algunas están muy enamoradas, otras no. Sí. Hay que encontrar el que es. Claro. Ay, era un chistecito, Era un no, chistecito. Tefa, hay que encontrar el que es. Creo que sí hay que trabajarlo Ah, aquí. sí, sí. Vamos a hacer un programa exclusivo sobre programación para la pareja ideal. Ya tenemos el título. Bueno, sigamos. Ok, entonces, básicamente lo que se puede hacer es un proceso, se llama hipnoprogramación mental, que es trabajar con unos audios especiales mientras el niño duerme. Entonces, mientras está durmiendo, se está como modificando esa creencia. Recordemos que nuestro inconsciente funciona a las 24 horas, no se va a dormir, que se va a dormir es la parte consciente. El inconsciente, que se encarga de mantener nuestro cuerpo en stand-by, necesitamos reprogramarlo en ese estado. ¿Bien? Y algo muy interesante. Nosotros tenemos 4 frecuencias en el cerebro. Las 2 frecuencias del medio, que es entre alfa y teta, que son las frecuencias en el cual estamos durmiendo en gran parte de la noche, es donde necesitamos grabar de nuevo. Si no entramos en esa profundidad de frecuencias, no hay cambios, digamos, no hay cambios verdaderos y perdurables. Entonces, es una muy buena oportunidad de trabajar con los niños, sobre todo, y con resultados garantizados. Tenemos casos de niños que tuvieron trastorno de déficit de atención y en menos de un mes empiezan a cambiar su conducta y quedan muy bien, muy bien. O sea, con su conducta, sin hiperactividad, poniendo foco. No es que le falte foco, por eso no me gusta mucho el término de déficit de atención. Creo que lo que está pasando es que hay demasiados focos. ¿Me explico? Entonces le cuesta mantener el foco en una sola cosa, que puede ser el estudio, puede ser algún tipo de actividad, ¿no? Bueno, volvamos al tema de la inversión de valores. Sí. ¿Por qué o cómo trabaja la PNL, la famosa resiliencia? ¿Por qué algunos salen más rápidamente de situaciones difíciles y cambian y salen adelante, triunfan, y otros se quedan allí en el estado permanente sufriendo y padeciendo? Primero, porque el inconsciente no entiende qué es resiliencia. Todas las palabras técnicas, o no sé, yo le digo en Argentina, son palabras rebuscadas, ¿sí? El inconsciente tiene un lenguaje muy coloquial, muy básico.
Entonces, cuando se habla a nivel inconsciente, amor, paz, cosas, si bien son abstractas, pero hay una conexión. Resiliencia, el inconsciente dice, bueno, cuando lo encuentres me avisas. Sí, sí, uno dice, en este momento algunos de los televidentes, bueno, ¿y eso es resiliencia qué es? ¿Qué es? Claro, ¿Qué es? ¿sí? Entonces, es como decir, hasta hablar de disciplina. Disciplina para mí es hacer lo que tengas que hacer, cuando lo tengas que hacer, tengas ganas o no. Esa es una forma que el inconsciente entiende, ok, hacer. Esa es la disciplina. Claro, Esa verbos, definición está claro, chévere. sí. Verbos y sustantivos que sean tangibles para el inconsciente van a dar un mejor resultado en la programación. Cuando te programas con palabras que son abstractas y no tienen conexión, olvídate, no, va a ser muy difícil. ¿Con que qué encuentres. palabra podemos entonces reemplazar el término resiliencia, que valga la pena aclarar para los televidentes? Es la capacidad del ser humano de salir avante ante situaciones difíciles. A eso hablamos cuando nos referimos a resiliencia. Pero Sí. para que el inconsciente lo tome y lo asimile, ¿cómo lo podríamos llamar entonces? ¿Cuál es esa palabra castiza o coloquial? Bien, es que depende de la interpretación de cada persona también, ¿no? Hay palabras que pueden ser castizas o coloquiales para nosotros, pero no tienen sentido para el inconsciente de cada Ok. persona. O sea, cada persona se conecta de una manera diferente. Entonces, lo mejor es llevar al verbo, ¿sí? Ahí voy a hablar un poquito técnico, no me gusta en televisión hablar técnico, porque la gente queda por ahí como, ¿de qué habló? Pero cuando un verbo se convierte en sustantivo, yo digo esto, es como que el verbo que es flexible, que es movimiento, lo frizás, lo congelás. Y el inconsciente dice, ¿qué pasó acá? ¿Bien? Entonces necesitamos de nuevo volverlo a verbo. Entonces, si una pareja te dice, no, es que entre nosotros ya no hay comunicación, le decimos, ok, ¿y cómo te querés comunicar? El inconsciente ya entiende lo que tiene que hacer, ¿sí? O sea, al volverse una acción, ahora sí, ya lo comprende. Entonces, revisar nuestro lenguaje y sobre todo buscar qué tengo que hacer, o sea, tomar acción, que me lleve a la acción, ¿bien? Y es muy importante también el uso de los gerundios, ¿no? Ando, endo. Estoy mejorando, estoy evolucionando, estoy saliendo, Estoy creyendo. estoy mejorando X cosa. Estoy resiliendo. No, un paisita, vamos a ir con Mauricio Mónica. es el fans de la resiliencia. Bueno, yo diría que yo tengo la palabra, por ejemplo, para un paisita, hombre, yo admiro mucho a los paisas que se van echados para adelante, Sí. igual que nosotros, los vallecaucanos y los colombianos en general, ¿no? Pero el paisa le dice, póngale berraquera, papito, póngale berraquera. Claro. Eso podría ser una palabra que sustituye resiliencia, ¿no? Vamos a Totalmente. ponerle berraquera a la situación y vamos a salir Vamos a adelante. salir adelante. sí. Bueno, Moni, resiliente, mi querida Mónica, 2 y 21. Así es. Sergio, hay participación a través de nuestras redes sociales y por acá un televidente nos deja lo siguiente, que ¿cuáles serían esas creencias trampa? Creencias trampa. Creencias trampas. Ok. Bueno, ¿cómo hacer para descifrar en qué área? Porque tenemos sistemas de creencias para cada cosa, ¿bien? Podemos hablar de dos tipos de creencias. Creencias limitantes o posibilitantes, ¿bien? Y la mente inconsciente funciona de una manera mágica. Si decís que no podés, automáticamente no podés, ¿bien? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros ofrecemos nuestros cursos, para mí hay dos formas de tomar la propuesta. El no lo puedo pagar, automáticamente el inconsciente baja persianas y no toma acción, no busca opciones. O ¿cómo lo puedo pagar? Ya sea lo que quieras, ¿no? Si realmente te hace vibrar algo, decir, ok, ¿cómo lo puedo hacer? De nuevo el verbo, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo pagar? Y tu mente inconsciente te empieza a dar, sobre todo cuando tenés en claro los beneficios de eso. ¿Bien? Por ejemplo, ganar dinero, el dinero para el inconsciente puede ser no tan importante, pero sí los beneficios que puedo llegar a tener. Tal vez viajar, no sé, la libertad que me puede permitir, bajar el estrés, cosas que son funciones básicas que el inconsciente está buscando todo el día. Entonces, al momento de plantearnos un objetivo, necesitamos revisar qué creencias, como son, hablamos de amarras en el bote, ¿no? ¿Qué me está amarrando ese bote? Claro. Por más que tenga todo el empuje para hacer una creencia trampa, como dicen, puede ser el no puedo pagarlo, o yo no estudié, por lo tanto no voy a lograr tal cosa. ¿Bien? Una forma muy rápida de romper esas creencias es, ¿conoces a alguien que no haya estudiado y que haya logrado tal cosa?
sí, listo, ya se rompió Ya se esa rompió. creencia, ¿sí? O sea, salimos de que A es igual a B. Empezar a confrontar ese tipo de pensamientos, Creencias creería trampa. que puede ser Totalmente. un éxito. Sergio, 2:23 de la tarde. Si yo soy de las personas que identifico cuál es mi limitante, si yo soy de las personas que identifico cuál es el problema que en este momento me está abarrotando, ¿cómo sería entonces el proceso de la reprogramación neurolingüística? De esto hablaremos en minutos porque hacemos una pausa. Ya volvemos.